¿Alguna vez has sentido una llamada tan fuerte que estabas dispuesto a arriesgarlo todo por ella? Hoy vamos a hablar de una joven que hizo exactamente eso. Una campesina analfabeta que se convirtió en la comandante de un ejército y cambió el destino de una nación. Esta es la increíble historia de Juana de Arco. Imaginemos la Francia del siglo XV, un país devastado por la Guerra de los 100 años contra Inglaterra. La situación era desesperada. Gran parte del norte de Francia, incluyendo París, estaba bajo control inglés. El rey legítimo de Francia, Carlos VII, vivía prácticamente exiliado, sin ser coronado y con muy poca esperanza. Era un tiempo de caos, hambre y desesperación. Y en medio de este panorama desolador, en una pequeña aldea llamada Domremy, vivía una joven llamada Juana. Era una chica normal, profundamente religiosa, que pasaba sus días hilando y ayudando en el campo. Pero a los 13 años, algo extraordinario comenzó a sucederle. Empezó a escuchar voces y a tener visiones. Ella las identificó como las del Arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Al principio, estas voces le daban consuelo y guía espiritual, pero con el tiempo, el mensaje se hizo más claro y urgente. Las voces le decían que ella, Juana, una simple campesina, tenía una misión divina: expulsar a los ingleses de Francia y llevar al delfín Carlos a Reims para ser coronado rey. ¿Puedes imaginarlo? Una adolescente recibiendo una orden tan monumental. Cualquiera la habría tachado de loca. De hecho, muchos lo hicieron. Cuando Juana compartió su misión con su familia y su comunidad, la respuesta fue de incredulidad y burla. Su propio padre intentó casarla para que se olvidara de esas fantasías. Pero la convicción de Juana era inquebrantable. Las voces eran reales para ella, y su fe era más fuerte que cualquier duda. A los 16 años, Juana tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia para siempre. Se cortó el pelo, se vistió con ropa de hombre y emprendió un peligroso viaje de 11 días a través de territorio enemigo para llegar a la corte del delfín Carlos en Chinon. Piénsalo, una chica sola, disfrazada, atravesando un país en guerra. Hacía falta un coraje fuera de lo común. Cuando finalmente llegó a la corte, se encontró con más escepticismo. Para ponerla a prueba, el delfín Carlos se disfrazó y se mezcló entre sus cortesanos. Pero, según las crónicas, Juana, que nunca lo había visto antes, caminó directamente hacia él y le dijo: «Gentil delfín, mi nombre es Juana la doncella. El Rey de los Cielos me envía para deciros que seréis coronado en Reims y seréis el lugarteniente del Rey de los Cielos, que es el Rey de Francia». Carlos quedó impresionado, pero aún no estaba convencido. Sometió a Juana a un exhaustivo interrogatorio por parte de teólogos y clérigos en Poitiers. Durante semanas, la examinaron, buscando cualquier signo de herejía o engaño, pero la sencillez, la piedad y la firmeza de Juana los desconcertaron. No encontraron nada malo en ella. Finalmente, desesperado y sin muchas más opciones, Carlos decidió darle una oportunidad. Le proporcionó una armadura, un estandarte blanco con la imagen de Dios y los ángeles, y la envió al frente de batalla. El primer gran desafío fue la ciudad de Orleans, que llevaba meses bajo un asedio inglés que parecía imposible de romper. La llegada de Juana fue un punto de inflexión. No era una estratega militar en el sentido tradicional, pero su presencia era electrizante. Infundió un nuevo espíritu de lucha en los desmoralizados soldados franceses. Su fe era contagiosa. Los soldados, que antes huían, ahora luchaban con una valentía renovada, creyendo que Dios estaba de su lado. Juana lideraba desde el frente, portando su estandarte. En la batalla, fue herida por una flecha en el hombro, pero se la arrancó ella misma y volvió al combate, inspirando a sus tropas a una victoria decisiva. En solo 9 días, el asedio de Orleans se levantó. 9 días. Algo que los generales más experimentados no habían logrado en meses. La noticia se extendió como la pólvora. Juana de Arco era la doncella de Orleans, la salvadora enviada por Dios. Tras esta victoria milagrosa,
Juana insistió en que la siguiente fase de su misión era llevar a Carlos a Reims para su coronación. El camino era largo y peligroso, lleno de ciudades controladas por los ingleses. Pero la reputación de Juana la precedía. Una ciudad tras otra se rendía sin luchar, abriendo sus puertas al paso del ejército real. La marcha hacia Reims se convirtió en un desfile triunfal, y así, el 17 de julio de 1429, en la Catedral de Reims, el lugar tradicional de coronación de los reyes de Francia, Carlos VII fue finalmente coronado rey. Juana estaba a su lado, con su estandarte en la mano, cumpliendo la segunda parte de su misión divina. Fue el momento culminante de su corta pero fulgurante carrera. Había logrado lo imposible, pero la historia de Juana no tiene un final de cuento de hadas. Después de la coronación, la situación política se complicó. El rey Carlos, ahora más seguro en su trono, comenzó a favorecer la diplomacia sobre la guerra, en contra del consejo de Juana, que quería seguir luchando hasta expulsar por completo a los ingleses. En la primavera de 1430, durante una escaramuza en Compiègne, Juana fue capturada por soldados borgoñones, aliados de los ingleses. El rey Carlos VII, a quien ella había puesto en el trono, no hizo ningún esfuerzo por rescatarla o negociar su liberación. Fue vendida a los ingleses, quienes estaban decididos a destruirla. Para ellos, Juana no era una santa, sino una hereje y una bruja. La sometieron a un juicio político y religioso en Rouen. Fue un proceso largo y agotador, diseñado para quebrarla. Durante meses, fue interrogada por docenas de clérigos y teólogos que intentaban atraparla en contradicciones. Las actas de su juicio han sobrevivido y nos muestran a una joven increíblemente inteligente y valiente, que a pesar de ser analfabeta, respondía con una agudeza que dejaba perplejos a sus acusadores. Uno de los momentos más famosos fue cuando le preguntaron si sabía si estaba en la gracia de Dios. Era una pregunta trampa. Si decía que sí, era una arrogante. Si decía que no, admitía su culpa. Su respuesta fue brillante. Si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Y si lo estoy, que Dios me mantenga en ella. A pesar de su valentía, el veredicto estaba decidido de antemano. La acusaron de herejía, principalmente por vestir ropa de hombre, y por afirmar que sus visiones venían directamente de Dios, sin pasar por la autoridad de la Iglesia. El 30 de mayo de 1431, con tan solo 19 años, Juana de Arco fue quemada en la hoguera en la plaza del mercado de Rouen. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron un grito: ¡Jesús! Pero su historia no terminó ahí. Años después, cuando la guerra finalmente terminó y los franceses resultaron victoriosos, el rey Carlos VII ordenó un nuevo juicio para limpiar el nombre de Juana. En 1456, fue declarada inocente de todos los cargos y reconocida como una mártir. Y casi 500 años después, en 1920, la Iglesia Católica la canonizó, convirtiéndola en Santa Juana de Arco. La figura de Juana de Arco trasciende el tiempo. Era una santa, una visionaria, una joven con una extraordinaria fuerza de voluntad, o quizás una combinación de todo ello. Lo que es innegable es su impacto. Una adolescente campesina que, en poco más de un año, cambió el curso de una guerra, coronó a un rey y se convirtió en un símbolo eterno de la fe, el coraje y la resistencia de Francia. Su historia nos enseña que una sola persona, armada con una convicción inquebrantable, puede cambiar el mundo. Nos recuerda que la fuerza no siempre reside en el poder o la experiencia, sino a veces en la pureza de la fe y la valentía de seguir nuestra propia llamada, sin importar lo imposible que parezca. Suscríbete para más contenido.